Allí frente al ataúd de mi hijo, mientras las lágrimas me corrían por la cara arrugada, ella me miró con esos ojos de víbora y me echó de la casa que yo mismo ayudé a construir, el mismo día en que mi Marcelo partía de este mundo. Me llamo Seferino Figueroa, tengo 68 años y pasé la vida entera trabajando como funcionario público en la oficina de tránsito aquí en Oaxaca, México. No es una profesión que dé mucho prestigio, pero me permitió criar a mi hijo solo, después de que Anita, mi esposa, nos dejara cuando el niño tenía apenas 5 añitos. Una neumonía violenta se la llevó en un invierno riguroso, de esos que hasta aquí en el sur hace temblar a uno. De un día para otro me quedé viudo y con un niño pequeño que criar. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay una nueva historia aquí en el canal. Te lo agradezco de corazón porque contar estas cosas, aunque sea doloroso, alivia un poco el peso que cargo. Toda la vida me dediqué a Marcelo. Trabajaba de día en tránsito, haciendo la inspección de los coches, y de noche todavía hacía algunos trabajitos arreglando electrodomésticos para complementar los ingresos. No era mucho, pero nos alcanzaba para vivir con dignidad. Logré juntar un dinerito a lo largo de los años y compré un terrenito en la periferia de Oaxaca. Con mucho sacrificio, levanté nuestra casa, ladrillo por ladrillo. No era un palacio, pero era nuestro hogar. Fue allí donde vi a mi hijo crecer, graduarse en administración en la Universidad Estatal, casarse con Paloma y darme 2 nietecitos hermosos. Nunca imaginé que un día, justamente en el momento más doloroso de mi vida, sería tratado como un perro sin dueño, echado fuera por aquella que yo consideraba como una hija. Pero la vida tiene estas sorpresas, ¿verdad? Y muchas veces es cuando estamos de rodillas que descubrimos el verdadero rostro de las personas. Quiero contar esta historia para ustedes, no por venganza, sino porque aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, necesita ser dicha. Y también porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Uno nunca sabe lo que el destino nos tiene reservado, principalmente en la vejez. Nací en un ranchito en los alrededores de Tlacolula, cerca de 40 kilómetros de aquí de Oaxaca. Mi padre era campesino y mi madre cuidaba de una pequeña milpa donde sembraba maíz y frijol. La vida en el interior de Oaxaca en los años 60 no era cosa fácil. Crecí bañándome en el arroyo, estudiando en una escuelita rural y ayudando en las tareas desde chiquito. Fui alfabetizado por una maestra que venía de lejos, montada en un caballo viejo para enseñar a los niños de la región. Cuando cumplí 18 años, decidí que quería una vida diferente. No porque no me gustara el rancho, sino porque soñaba con más oportunidades. Arreglé mis cosas y me vine a la capital. Al principio, viví de favor en la casa de un tío que trabajaba como vigilante nocturno. Fue él quien me recomendó para una vacante en tránsito, que acababa de ser creado aquí en el estado. Empecé como asistente, barriendo el patio, organizando documentos. Con el tiempo, hice un curso técnico y pasé a trabajar en la inspección de vehículos. No era el empleo de mis sueños, pero era estable, tenía seguro social, y eso ya era mucho para un muchacho del campo. Fue en tránsito donde conocí a Anita, mi difunta esposa. Ella trabajaba en la ventanilla de atención, una muchacha bonita, de cabellos negros y ojos rasgados, con descendencia indígena muy común por aquí. Empezamos a salir a escondidas porque en aquella época no estaba bien visto el romance en el trabajo. Después de 2 años nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia principal de Oaxaca. Alquilamos un cuartito en los fondos de la casa de una señora y allí comenzamos nuestra vida de casados. Marcelo nació 3 años después, en 1984. Fue el día más feliz de mi vida. Un niño fuerte, coloradito, con los ojos rasgados de su madre y el mentón terco igual al mío. Anita dejó el empleo para cuidar al bebé y yo hacía turnos dobles para compensar la pérdida de su salario. Vivíamos apretados, pero felices. Aquellos primeros 5 años fueron los mejores de mi vida, hasta que vino aquella neumonía violenta.
Anita comenzó con una tos que parecía simple. En aquella época, el sistema de salud en Oaxaca era muy precario. Cuando finalmente conseguí una internación, la infección ya había tomado cuenta de sus pulmones. En una semana perdí a mi compañera, enterré a Anita con el corazón partido y un hijo pequeño que criar. A partir de ahí, mi vida se volvió una maratón. Conseguí transferencia al turno diurno en tránsito para poder estar con Marcelo por la noche. Contraté a una señora, doña Imelda, que lo cuidaba durante el día. Los fines de semana, además de pasar tiempo con mi hijo, todavía arreglaba electrodomésticos de los vecinos para ganar un extra. Aprendí solo, experimentando, equivocándome, intentando de nuevo. Tenía maña para eso, y pronto me hice conocido en el barrio como Cefe el de los arreglos. Los sacrificios fueron muchos. Recuerdo cuántas veces tuve que elegir entre comprar material escolar para Marcelo o un par de zapatos nuevos para mí. La elección era siempre fácil. Mi hijo venía primero. En las vacaciones escolares, en vez de descansar, yo tomaba servicios extras. Quería que mi muchacho tuviera todo lo que yo no tuve: estudios, oportunidades, posibilidad de ser alguien en la vida. Cuando Marcelo tenía 10 años, logré juntar lo suficiente para dar un adelanto por un terreno en la periferia de Oaxaca, en la colonia Pintores. Era solo tierra apisonada, sin nada, pero era nuestra. Durante 5 años, trabajé en mis días libres construyendo nuestra casa. Marcelo, aunque pequeño, me ayudaba como podía, cargando ladrillos, sosteniendo la cinta métrica, aprendiendo a ser hombre. No solo construíamos una casa, sino también nuestra relación de padre e hijo. Finalmente, cuando él tenía 15 años, nos mudamos a nuestra casa propia. Era sencilla, con 2 habitaciones, sala, cocina y baño, pero representaba todo lo que yo había conquistado en la vida. La sensación de dormir bajo un techo que nadie podía quitarnos no tiene precio. Me prometí a mí mismo que aquella casa sería siempre el puerto seguro de mi hijo, incluso cuando yo ya no estuviera. Marcelo creció y se convirtió en un muchacho estudioso y responsable. Entró a la Universidad Autónoma de Oaxaca para estudiar administración. Fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hijo entrando en una universidad estatal, sabiendo que él sería el primero de la familia en tener un título, no hay dinero que lo pague. Mientras él estudiaba, yo continuaba en la lucha. Logré reformar la casa, poner piso de cerámica, pintar las paredes, comprar mejores muebles. Fue en la facultad donde Marcelo conoció a Paloma. Ella era de una familia con mejor situación económica. Su padre tenía una tienda de materiales de construcción en el centro. Cuando la trajo a casa por primera vez, confieso que quedé encantado. Una muchacha bonita, educada, parecía querer a mi hijo de verdad. Los dos se graduaron juntos y poco después decidieron casarse. La ceremonia fue en la finca del padre de ella, con más de 100 invitados. Yo, que nunca fui de lujos, me puse mi único traje y contuve la emoción de ver a mi muchacho convirtiéndose en un hombre casado. Como regalo de bodas, les ofrecí la segunda habitación de nuestra casa que acababa de reformar. La idea era que vivieran conmigo hasta que pudieran comprar su propio hogar. Marcelo aceptó enseguida, pero noté un brillo extraño en los ojos de Paloma. Hoy entiendo que aquello ya era una señal. Los primeros meses del matrimonio fueron tranquilos. Marcelo consiguió trabajo en una empresa de contabilidad y Paloma daba clases particulares de inglés. Pronto llegó la noticia del embarazo del primer nieto, Pedrito. Ahí vinieron los primeros cambios que debería haber notado mejor. Paloma comenzó a quejarse del tamaño de la casa. Decía que necesitábamos más espacio, que el niño necesitaba una habitación solo para él. Yo, queriendo agradar, me apreté aún más. Comencé a dormir en la sala, dejando la habitación que era mía para el bebé que estaba por llegar. Cuando Pedrito nació, parecía que había llegado una nueva luz a la casa. Yo, ya con más de 55 años, me desdoblaba para ayudar. Llegaba del trabajo y todavía bañaba a mi nietecito. Le cambiaba los pañales, le cantaba para que se durmiera. Paloma, sin embargo, parecía cada vez más insatisfecha.
Se quejaba de la colonia. Decía que no era lugar para criar a un niño, que necesitábamos mudarnos. Marcelo, siempre conciliador, intentaba calmarla, recordándole que estábamos ahorrando para comprar una casa más grande. 2 años después nació Mariana, mi nietecita, la viva imagen de mi hijo. Con 2 pequeños en la casa, el espacio realmente se volvió estrecho. Fue cuando Marcelo me llamó para una conversación seria. Dijo que estaba pensando en hacer una gran reforma, agrandar la casa, construir más habitaciones. Necesitaría usar todos sus ahorros y todavía pedir un préstamo. Me preguntó qué pensaba. Hijo, esta casa la construí para ti. Si quieres derribar todo y hacerla de nuevo, tienes mi bendición. Fue ahí cuando me sorprendió. Dijo que quería pasar la casa a mi nombre oficialmente, como forma de garantizar que yo siempre tendría donde vivir, aunque le pasara algo a él. Le dije que no era necesario, que confiaba en él, pero Marcelo insistió. Papá, uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Quiero tener la certeza de que siempre tendrás tu rinconcito. Al día siguiente, fuimos a la notaría y él hizo la donación vitalicia de la casa a mi nombre. El documento decía que yo tendría derecho a vivir allí hasta el fin de mi vida, independientemente de cualquier cosa. Guardé aquel papel en una caja vieja de zapatos, junto con el acta de nacimiento de él y otros recuerdos importantes. Nunca imaginé que aquel documento un día sería mi salvación. La reforma de la casa tardó 6 meses. Quedó bonita, con 3 habitaciones, sala amplia, cocina equipada. Gastamos todo lo que teníamos y algo más. Paloma parecía finalmente satisfecha, pero noté que ella comenzó a tratarme de manera diferente. Ya no me invitaba a comer con ellos. Se quejaba cuando yo encendía la TV en la sala. Decía que hacía demasiado ruido por la mañana cuando me iba a trabajar. Pequeñas señales que yo, en mi ingenuidad de padre y abuelo apasionado, prefería ignorar. Marcelo, siempre ocupado con el trabajo y con los niños, parecía no notar estos cambios. O tal vez los notaba, pero prefería no crear conflictos. Él siempre fue así, pacificador desde pequeño, evitaba discusiones, buscaba armonía. A veces pienso que si él hubiera sido un poco más duro con Paloma desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero el destino ya estaba trazando sus planes, y ninguno de nosotros podía imaginar lo que estaba por venir. Marcelo tenía 39 años cuando ocurrió la tragedia. Era un martes de julio. Lo recuerdo como si fuera hoy. Él había ido a trabajar como siempre. Salió de casa a las 7 de la mañana después de tomar café conmigo. Paloma todavía estaba durmiendo, como de costumbre. Aquel día me pidió que recogiera a Pedrito en la escuela a las 3 de la tarde, porque tenía una reunión importante. Acepté enseguida, feliz de poder ayudar. Papá, no te olvides de llevarle su merienda. El niño está en una fase que solo come pan con dulce de guayaba. Déjalo en mis manos, hijo. Ya te crié a ti, sé cómo es. Él sonrió, me dio una palmadita en la espalda y salió. Fue la última vez que vi a mi hijo con vida. Alrededor de las 2 de la tarde ya me estaba arreglando para ir a buscar a mi nietecito en la escuela cuando sonó el teléfono. Era la secretaria de Marcelo, la voz entrecortada casi sin conseguir hablar bien. Don Ceferino. Marcelo se puso mal en la sala de reuniones. Se desmayó de repente. La ambulancia ya lo llevó al Hospital General. Sentí que mis piernas flaqueaban. Dejé el teléfono, agarré las llaves del coche viejo que tenía y salí volando. En el camino llamé a Paloma. No contestó en los 3 primeros intentos. En el cuarto, finalmente oí su voz irritada. ¿Qué pasa, don Ceferino? Estoy en el salón de belleza. Paloma, Marcelo se puso mal en el trabajo. Está en el hospital. Voy para allá ahora. Dios mío, ¿qué le pasó? No lo sé todavía. Encuéntrate conmigo allá. Cuando llegué al hospital, ya había un movimiento extraño en la recepción. Una enfermera me preguntó si yo era pariente del joven que había ingresado por emergencia. Confirmé que era su padre. Me pidió que esperara, que el médico vendría a hablar conmigo. En aquel momento ya sentí que la cosa era seria. Mi corazón de padre se aceleró.
El médico, un joven con ojeras profundas, me llamó a una salita. Allí, sin rodeos, me dio la noticia que ningún padre quiere oír. Don Ceferino, su hijo sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico masivo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero desafortunadamente no resistió. Lo siento mucho. No conseguí decir nada. El mundo se detuvo en aquel instante. Me quedé mirando al médico como si estuviera hablando otro idioma. ¿Cómo así mi hijo había muerto? Solo tenía 39 años. Era saludable. Hacía caminatas todos los domingos en el parque con Sati. Nunca fumó. Bebía solo socialmente. ¿Cómo podía ser? Fue muy rápido, continuó el médico. Probablemente tenía un aneurisma cerebral que nadie sabía. Es como una bomba de tiempo. Cuando se rompe es fulminante. Pedí ver a mi hijo. Me llevaron a una sala fría, donde su cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca. Cuando descubrieron su rostro, parecía que estaba durmiendo. No tenía marcas, no tenía sufrimiento estampado, solo un sueño profundo del cual nunca más despertaría. Pasé la mano por sus cabellos, como hacía cuando era pequeño. Ve con Dios, hijo mío. Ve a encontrar a tu madre allá en el cielo. Paloma llegó casi una hora después. Cuando vio el cuerpo se desplomó en lágrimas histéricas. Gritaba, se tiraba al suelo. Tuvieron que contenerla los enfermeros. Yo entendía su dolor. Era su esposa, el padre de sus hijos. Pero había algo en aquella desesperación que me parecía teatral, exagerado. Pensé que fuera solo impresión mía, causada por mi propio shock. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Conseguir el ataúd, liberar el cuerpo, organizar el velorio, recibir las condolencias de amigos, colegas, vecinos. Me mantuve firme, como aprendí a ser toda la vida. Por fuera, aguantaba. Por dentro estaba destrozado. Mi único hijo, mi razón de vivir, se había marchado antes que yo. Es el mayor dolor que un viejo puede sentir. El velorio se realizó en la capilla del cementerio municipal de Oaxaca. Mucha gente asistió. Marcelo era querido. Tenía amigos por todas partes. Paloma durante todo el tiempo estuvo rodeada por sus amigas y familiares. Apenas me habló. Pensé que fuera el estado de shock, el dolor de la pérdida. Los nietecitos, pobrecitos, no entendían bien lo que estaba pasando. Pedrito, con 7 años, preguntaba cuándo despertaría papá. Mariana, de 5, lloraba porque todos estaban llorando. Hice lo que pude para consolarlos, explicándoles a la manera que un niño entiende que su papá se había ido a vivir al cielo. Fue en el día del entierro, cuando el ataúd ya estaba siendo llevado a la tumba, que todo se derrumbó. Yo estaba con los nietecitos, sosteniendo una mano de cada uno, tratando de explicarles una vez más que nos estábamos despidiendo de su papá. Fue cuando sentí una mano pesada en mi hombro. Me giré y me encontré cara a cara con Paloma, los ojos rojos, pero de una manera diferente. No era solo tristeza, era rabia. «Necesito hablar contigo», dijo en un tono que nunca había usado conmigo antes. Pedí a una amiga de ella que se quedara con los niños y la acompañé hasta un rincón más apartado del cementerio, debajo de un árbol de mango. Allí, sin nadie cerca, se quitó la máscara. «Voy a ser directa, don Ceferino. Tiene 15 días para juntar sus cosas e irse de mi casa». Fue como un puñetazo en el estómago. No conseguí responder de inmediato. «¿Cómo así, tu casa? Esa casa la construí para Marcelo. Era de Marcelo, ahora es mía y de mis hijos. Usted es un viejo vago, que siempre vivió a costa de él. Nunca me gustó compartir techo con usted, pero lo aguanté por Marcelo. Ahora se acabó». «Paloma, estamos enterrando a mi hijo, tu marido. ¿Cómo puedes decir algo así en un momento como este?» Ella dio una risa seca, de esas que congelan el alma. «Siempre supe que usted es un parásito, ni jubilado está todavía. A los 68 años, todavía dependiendo del hijo. Ahora que él se fue, no tengo más obligación de mantener a un viejo. Váyase antes de que le dé una golpiza». Me quedé allí paralizado, mientras ella volvía al grupo de amigos y familiares, secándose lágrimas falsas. Nadie imaginaba la víbora que acababa de picarme mortalmente. Aquella noche no tuve valor de volver a casa.
Agarré mi coche viejo, un Volkswagen Sedán 86 que Marcelo me había ayudado a comprar años atrás, y fui a la plaza central de Oaxaca. Me quedé allí cerca de la catedral y pasé la noche despierto, mirando el movimiento, las luces, pensando en lo que había pasado, cómo la vida podía cambiar tan rápido. En menos de una semana perdí a mi hijo y mi hogar. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa con la esperanza de que tal vez todo hubiera sido una pesadilla, que Paloma hubiera dicho aquello en un momento de desesperación. Llegué allí alrededor de las 10 de la mañana. Apenas estacioné en la acera y la vi saliendo toda arreglada con mis 2 nietecitos. Me vio, hizo una cara de asco y entró rápidamente en su coche, un Honda Civic que Marcelo había comprado el año anterior. Se marchó sin decir una palabra. Entré en la casa usando mi llave. Noté que algunas cosas ya estaban diferentes. Fotos mías y de Marcelo habían sido retiradas de las paredes. Mi habitación improvisada en la sala ya tenía cajas apiladas, mi ropa tirada encima. El mensaje era claro. Ya no era bienvenido. Tomé algunas prendas de ropa, mis documentos y salí. Volví al coche y me quedé rodando por la ciudad sin rumbo. Pensé en buscar un abogado, pero ¿con qué dinero? Mi salario apenas alcanzaba para mis gastos y ahora tendría que encontrar un lugar para vivir. Pensé en los amigos, pero la mayoría eran parejas con familia constituida. No había cómo alojarme. Pasé la segunda noche en el coche también, estacionado en el patio de tránsito donde trabajaba. El guardia nocturno, don Adalberto, hasta me ofreció dormir en la caseta con él, pero rechacé. Preferí quedarme solo con mi dolor. Al tercer día, después del entierro, tomé valor y fui a una pensión barata en el centro. Alquilé un cuartito simple con baño compartido en el pasillo. Pagué por adelantado una semana, casi la mitad de lo que tenía en la cartera. Llevé mis pocas cosas para allá y me senté en la cama dura, mirando al techo descascarado. Fue allí, en aquel momento de soledad absoluta, que recordé la caja vieja, donde guardaba documentos importantes. La había dejado en la casa, debajo de la cama de la sala donde dormía. En ella estaban mis recuerdos más preciados, incluyendo fotos de Marcelo niño, el acta de nacimiento de él, el acta de defunción de Anita. Necesitaba recuperar aquella caja antes de que Paloma la tirara. Reuní mis fuerzas y volví a la casa. Era final de la tarde. El sol fuerte de Oaxaca ya comenzaba a dar una tregua. Estaba a una cuadra de distancia y me quedé observando. Vi cuando el coche de Paloma salió, probablemente yendo a buscar a los niños en la escuela. Era mi oportunidad. Entré rápido. Fui directo a la sala. La cama donde dormía ya no estaba allí. En su lugar había bolsas de ropa nueva, cajas de zapatos. Me agaché para mirar debajo del sofá y allí estaba mi caja de recuerdos. La saqué rápidamente y ya estaba saliendo cuando oí el ruido de llaves en la puerta. Me quedé helado. Paloma entró con los 2 nietecitos. Cuando me vio allí parado con la caja en las manos, su rostro se transformó en una máscara de odio. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No le mandé salir? ¿Va a robar las cosas de mi casa ahora? Pedrito, al verme, corrió en mi dirección, abrazando mis piernas. Abuelito, volviste. Te extrañaba. Aquello pareció enfurecer aún más a Paloma. Jaló al niño por el brazo con tanta fuerza que lloró. Vayan a su cuarto, los 2 ahora. Los niños salieron corriendo, asustados. Ella se giró hacia mí, los ojos brillando. Váyase, viejo. Esta casa es mía ahora. Si no sale, voy a llamar a la policía y decir que usted invadió. Solo vine a buscar mis recuerdos, respondí mostrando la caja. Son recuerdos de mi hijo. Cosas que no tienen valor para nadie, solo para mí. Llévese esa porquería y desaparezca de aquí y no vuelva más. Si aparece de nuevo, se va a arrepentir. Salí con la cabeza baja cargando mi caja. Dentro del coche no resistí y la abrí. Quería ver las fotos de mi hijo, recordarlo sonriendo, no acostado en aquel ataúd. Comencé a revolver los papeles, las fotografías antiguas. Fue cuando encontré en el fondo de la caja una carpeta amarilla con el sello de la notaría. La abrí y allí estaba. El contrato de donación vitalicia que Marcelo había hecho años antes.
Aquel documento decía claramente que la casa estaba a mi nombre y que yo tenía el derecho de vivir en ella hasta el fin de mi vida. Marcelo había sido previsor, sabía que si algo le pasaba, yo necesitaría protección. Mi hijo, incluso después de muerto, todavía estaba cuidando de mí. Aquella noche no dormí. Releí el documento decenas de veces, como si no creyera lo que estaba viendo. Por la mañana, en cuanto el reloj marcó las 8, fui directo a la Defensoría Pública. Conté mi historia a una abogada joven, la doctora Luciana, que me escuchó con atención e indignación creciente. Don Ceferino, usted tiene todo el derecho de permanecer en la casa. Este contrato es irrevocable. Vamos a presentar una acción inmediatamente. 2 días después volví a la casa, pero esta vez no estaba solo. Me acompañaban la doctora Luciana, un oficial de justicia y 2 policías. Cuando Paloma abrió la puerta y vio aquella comitiva, intentó cerrarla en nuestra cara. El policía mayor lo impidió con el pie. Señora Paloma, estamos aquí para cumplir una orden judicial. El señor Ceferino Figueroa tiene derecho de usufructo vitalicio de esta residencia, conforme al documento registrado en notaría. Tiene 24 horas para devolver las pertenencias de él a su debido lugar. Ella palideció, intentó argumentar, gritó, amenazó, pero ante la ley no había qué hacer. El documento era claro. La casa era legalmente mía. Marcelo había garantizado eso, pensando justamente en la posibilidad de su ausencia. La doctora Luciana entregó la intimación en sus manos. Señora, le sugiero que busque un abogado. Mientras tanto, el señor Ceferino vuelve a vivir en la casa, como es su derecho. Y si hay cualquier intento de perturbación o amenaza, está orientado a llamar a la policía inmediatamente. Paloma, derrotada, me lanzó una mirada de puro odio. Esto no va a quedar así, viejo miserable. Me las va a pagar. Aquella noche, volví a dormir en la casa que yo mismo había construido. Paloma se encerró en la habitación con los nietecitos, impidiéndome verlos. Oí cuando llamó a sus padres, diciéndoles que necesitarían encontrar otro lugar para vivir, que no podría quedarse más bajo el mismo techo que yo. En las semanas siguientes, ella intentó de todo. Habló con abogados que confirmaron la validez del documento. Intentó provocarme, dejando la casa sucia, haciendo ruido de madrugada, escondiendo mis pertenencias. Pero aguanté firme, manteniendo la dignidad que aprendí en la vida dura del campo. Un mes después del funeral, Paloma anunció que se estaba mudando con los niños a la casa de sus padres. Arregló las maletas un viernes y partió, llevándose a mis nietecitos. Lo último que dijo antes de cerrar la puerta fue: «Puede haberse quedado con la casa, viejo, pero nunca más verá a sus nietos. Les voy a contar que usted nos echó, que el abuelito es un monstruo egoísta». Aquellas palabras dolieron más que cualquier bofetada. La casa ahora vacía parecía un mausoleo. Las paredes que antes resonaban con risas de niños ahora reflejaban solo el silencio de mi soledad. Había ganado la batalla por la vivienda, pero estaba perdiendo la guerra por lo que realmente importaba: la familia. Durante los 3 primeros meses tras la partida de Paloma con mis nietecitos, viví en un limbo. Iba a trabajar a tránsito, volvía a la casa vacía, miraba los juguetes abandonados por los rincones y lloraba silenciosamente. A veces agarraba el coche y pasaba frente a la casa de sus padres, solo para ver si conseguía avistar a los niños jugando en el patio. Nunca tuve valor de parar o tocar a la puerta. Oaxaca, a pesar de ser la capital del estado, es una ciudad pequeña donde todos se conocen. Pronto la historia se esparció. En el supermercado, en el mercado, hasta en la iglesia, yo sentía las miradas, algunas de lástima, otras de reprobación. Paloma había difundido su versión de la historia, que yo, un viejo avaro, la había echado a ella y a los niños de casa justo después de la muerte del marido. En el trabajo los compañeros evitaban tocar el tema, pero yo percibía los cuchicheos. «Es aquel que le quitó la casa a la viuda de su hijo», decían. Pocos se tomaron la molestia de escuchar mi versión de la historia. El ser humano prefiere creer en el escándalo, en el drama.
Una nuera desamparada y dos huérfanos sin techo venden mejor que un viejo defendiendo su derecho de no acabar en la calle. Fue una mañana de septiembre, casi 4 meses después de la muerte de Marcelo, que recibí una visita inesperada en tránsito. Estaba en mi cubículo, haciendo la inspección de un coche cuando Jefferson, un compañero de la recepción, vino a buscarme. «Don Cefe, hay una señora que quiere hablar con usted, dice que es urgente». Me limpié las manos sucias de grasa en un trapo y fui hasta la recepción. Allí estaba doña Matilde, la vecina que vivía en la casa de enfrente, al otro lado de la calle. Una señora de unos 70 años, viuda como yo, que siempre intercambiaba recetas con Paloma y a veces cuidaba de los niños. «Don Ceferino, disculpe que venga a su trabajo, pero necesitaba mucho hablar con usted». Salimos a la acera para tener más privacidad. Ella parecía nerviosa, mirando a los lados como si temiera ser vista. «¿Qué ocurre, doña Matilde? ¿Algún problema en la casa?» «No, es sobre Paloma. Sé que tuvieron problemas, pero lo que estoy viendo no está bien». Ya no puedo quedarme callada. Mi corazón se aceleró. ¿Habría pasado algo con mis nietos? ¿Los niños están bien? Sí, gracias a Dios. Pero no es sobre eso. Es sobre... Bueno, es difícil decirlo, pero usted necesita saberlo. Paloma no está respetando la memoria de su hijo. Respiró hondo antes de continuar. 2 semanas después del entierro, comencé a ver a un hombre entrando y saliendo de la casa de sus padres, donde ella está viviendo. Un muchacho joven, mucho más joven que ella. Al principio pensé que sería pariente, pero no actúan como parientes, si me entiende. Aquello me golpeó como un rayo, pero traté de no demostrarlo. «Doña Matilde, Paloma es viuda, joven todavía. Tiene derecho a rehacer su vida». «Don Ceferino, el problema no es ese. Es que ese muchacho es Carlos, el ex socio de Marcelo, de aquel intento de abrir una tienda de artículos deportivos hace 2 años, aquella que fracasó y Marcelo perdió dinero. ¿Recuerda?» La escuché comentar con su madre que ya llevaban juntos más de 1 año, a escondidas, que ahora, sin Marcelo, podrían estar juntos abiertamente. El suelo desapareció bajo mis pies. Entonces, era eso. Mi hijo apenas se había enfriado en la sepultura y Paloma ya estaba con otro. Y peor, alguien con quien aparentemente ya mantenía una relación antes de la muerte de él. ¿Sabía usted que Marcelo había hecho un seguro de vida alto? $15,000. Paloma lo recibió la semana pasada. Ayer mismo la vi saliendo de la agencia con un coche nuevo. $15,000. Era más dinero del que había visto en mi vida. Nunca supe de ese seguro. Marcelo no me había comentado. Probablemente era algo que había hecho pensando en el futuro de los hijos. «Hay algo más», continuó doña Matilde. La escuché diciéndole a su madre que tan pronto como venda la casa de sus padres, se mudará al nuevo fraccionamiento en la zona sur con Carlos. Dijo que dejará a los niños aquí con la abuela y comenzará una nueva vida. Sus palabras, no mías. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Una cosa era que me odiara, que me echara, que me difamara por la ciudad. Otra cosa era abandonar a sus propios hijos, los hijos de mi Marcelo, para vivir con el amante usando el dinero del seguro. Agradecí a doña Matilde por la información. Ella parecía aliviada por haberse desahogado. Antes de irse, sostuvo mi mano con fuerza. «Don Ceferino, usted es un hombre bueno, todo el mundo lo sabe. No deje que esa mujer destruya el legado de su hijo». Aquella tarde no pude seguir trabajando. Pedí al jefe salir más temprano, alegando dolor de cabeza. Fui directo a casa y pasé horas sentado en el portal pensando. No era solo sobre mí ahora, era sobre mis nietos, sobre protegerlos, sobre honrar la memoria de mi hijo. Al día siguiente, tomé una decisión. Tomé mis ahorros, que no eran muchos, y fui hasta el despacho de un abogado particular, el doctor Pablo Mendoza, conocido por ser riguroso y eficiente. Le conté toda la historia desde el principio. Mostré el contrato de donación vitalicia, le expliqué sobre la expulsión, las difamaciones y ahora la probable negligencia con los niños. «Don Ceferino,
Usted tiene más que derecho sobre la casa. Tiene derecho de pedir la custodia de los nietos. Como abuelo, en ausencia del padre y con evidencias de negligencia materna, puede iniciar un pedido de custodia, al menos compartida. Doctor, ¿tengo condiciones de criarlos? Soy un viejo de 68 años. Todavía trabajo. Usted crió a su hijo solo, ¿verdad? Además, la cuestión financiera no es impedimento. Si lo que la señora Matilde dijo es verdad, Paloma recibió un seguro de vida sustancial que por derecho debería ser usado en beneficio de los niños. Durante las 2 semanas siguientes, el doctor Pablo trabajó intensamente en el caso. Consiguió testimonios de vecinos, reunió pruebas del cambio repentino del nivel de vida de Paloma, documentó el abandono parcial de los niños que ahora pasaban la mayor parte del tiempo con la abuela materna. Lo más sorprendente fue cuando descubrió, a través de una investigación minuciosa, que tal Carlos, el supuesto amante, tenía un historial de pequeños fraudes. Ya había sido procesado 2 veces por estafa y estaba siendo investigado por aplicar engaños a viudas. Aparentemente, Paloma no era la primera mujer recién viuda a la que se acercaba con intenciones dudosas. Con todo ese material en mano, el doctor Pablo inició una acción legal pidiendo la custodia provisional de mis nietos y una investigación sobre el uso del dinero del seguro, que debería estar siendo administrado en beneficio de los niños. La audiencia fue programada para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Paloma debió haber sido notificada porque comenzó una nueva ola de difamación contra mí. Ahora, además de avaro, yo era un viejo loco queriendo robar a los niños de su madre. Llegué a recibir llamadas anónimas con amenazas. Alguien rayó mi coche viejo con las palabras ladrón de niños. El día de la audiencia me puse mi único traje, el mismo que había usado en la boda de Marcelo y después en el funeral. Estaba nervioso, las manos me temblaban. El doctor Pablo me tranquilizó. Esté tranquilo, don Ceferino. La verdad está de nuestro lado. La jueza es conocida por priorizar el bienestar de los niños por encima de todo. La sala de audiencias estaba llena. De un lado, yo y mi abogado. Del otro, Paloma, acompañada por un hombre joven de traje barato y cabello bien peinado, probablemente el tal Carlos, y su abogado, un señor de mediana edad con cara de pocos amigos. La jueza, una mujer de unos 50 años de apariencia severa, entró en la sala y todos nos levantamos. Comenzó leyendo los documentos del proceso, ocasionalmente mirando por encima de los lentes hacia mí y hacia Paloma. Cuando los abogados comenzaron sus argumentaciones, la tensión era palpable. El abogado de Paloma pintó un cuadro conmovedor, una joven viuda siendo perseguida por el suegro rencoroso que ya le había quitado su casa y ahora quería quitarle a los hijos. Cuando fue el turno del doctor Pablo, fue quirúrgico. Presentó los testimonios, las pruebas de la relación extramarital, que probablemente había comenzado antes de la muerte de Marcelo, el historial dudoso del nuevo novio, el abandono parcial de los niños con la abuela. La jueza escuchó todo con expresión impasible. Cuando los abogados terminaron, pidió escucharnos a mí y a Paloma directamente. Señora Paloma, ¿es verdad que está planeando mudarse a otra colonia con su nuevo compañero y dejar a sus hijos con su madre? Paloma vaciló, miró nerviosamente a su abogado, luego respondió: No exactamente, Excelencia. Solo estoy reorganizando mi vida después de perder a mi marido. Los niños siempre serán mi prioridad. La jueza no pareció convencida, se giró hacia mí. Señor Ceferino, usted tiene 68 años y todavía trabaja. ¿Cómo pretende cuidar de 2 niños pequeños? Respiré hondo y hablé con el corazón. Su señoría, crié a mi hijo solo desde los 5 años. Trabajaba de día, lo cuidaba de noche. Nunca le faltó amor, nunca faltó comida en la mesa. Puede que no sea joven, pero tengo salud y disposición. Tengo casa propia, un empleo estable y puedo jubilarme en cualquier momento para dedicarme íntegramente a mis nietos. Ellos son todo lo que me queda de mi hijo. No quiero quitarles a su madre. Solo quiero garantizar que crezcan bien, con amor y seguridad, honrando la memoria de su padre. Noté que los ojos de la jueza se humedecieron por un instante. Rápidamente se recompuso y anunció:
Voy a tomar una decisión temporal mientras el proceso sigue. Los niños quedarán bajo custodia compartida, pasarán la semana con la madre y los fines de semana con el abuelo. Además, determino el bloqueo del 80% del valor del seguro de vida en una cuenta judicial, que solo podrá ser movida para gastos relacionados directamente con el bienestar y educación de los niños, mediante autorización de este juzgado. Y convoco a los abuelos maternos para la próxima audiencia, ya que aparentemente tienen un papel importante en el cuidado de los niños. Paloma se quedó lívida. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella lo ignoró. Se levantó abruptamente y salió de la sala sin mirar a nadie. El tal Carlos la siguió visiblemente contrariado. Cuando salimos del tribunal, el doctor Pablo me dio un apretón de manos firme. Fue una victoria, don Ceferino, no completa, pero importante. La jueza vio la verdad detrás de las apariencias. Ahora es seguir adelante. El primer fin de semana después de la audiencia, estaba ansioso esperando a los niños. Preparé la habitación que era de Marcelo cuando era niño. Compré comida que les gustaba. Incluso pedí prestados algunos juguetes a un compañero de trabajo que tenía nietos de la misma edad. El viernes por la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaban mis nietecitos con sus mochilas a la espalda, la abuela materna a su lado. No había señal de Paloma. La señora, que parecía avergonzada, solo dijo: «Vengo a buscarlos el domingo por la noche». Los niños entraron tímidos, pero pronto Pedrito rompió el hielo. «Abuelito, ¿es verdad que vas a vivir con nosotros ahora?» Aquel fin de semana fue como un bálsamo para mi alma herida. Jugamos. Les conté historias sobre su padre cuando era pequeño. Les mostré fotos antiguas. Hicimos un pastel de chocolate que ensució toda la cocina. Por primera vez desde la muerte de Marcelo, sentí que había un propósito, una razón para seguir adelante. El domingo por la noche, cuando la abuela materna vino a buscarlos, Mariana lloró. No quería irse. Pedrito, más contenido, me abrazó fuerte y susurró en mi oído: «Papá está feliz allá en el cielo, viéndote cuidar de nosotros, abuelito». Las semanas siguientes establecieron una rutina. Durante la semana yo iba a trabajar y por la tarde pasaba rápidamente por la casa de los padres de Paloma para ver a los niños, llevarles un dulcecito, ayudarles con la tarea. Los fines de semana, ellos se quedaban conmigo. Paloma raramente aparecía. Supe por doña Matilde que ella estaba cada vez más involucrada con el tal Carlos, saliendo a fiestas, viajando, gastando el poco dinero que la jueza había liberado del seguro. Aproximadamente 3 meses después de la primera audiencia, recibí una llamada del doctor Pablo. Su voz estaba animada. «Don Ceferino, necesitamos hablar. Han surgido novedades importantes en el caso». Cuando fui a su despacho, me mostró un sobre marrón. Un investigador privado que contratamos consiguió esto. Son extractos bancarios, comprobantes de transferencias. Paloma y su novio estaban intentando transferir el dinero del seguro a cuentas en el extranjero, incluso antes de la primera audiencia. Hay evidencias de que planeaban dejar el país. Aquello explicaba muchas cosas. La desesperación de ella al saber del bloqueo judicial, la rabia dirigida a mí. Y hay más, continuó el doctor Pablo. Descubrimos que Carlos estaba siendo investigado por la policía por sospecha de estar involucrado en la muerte de otro hombre, un empresario que falleció en circunstancias sospechosas después de conocerlo. No hay pruebas concretas, pero me quedé helado. ¿Sería posible? No, no quería ni pensar en esa posibilidad. Mi hijo había muerto de un derrame cerebral. Los médicos lo confirmaron, pero el momento era, como mínimo, demasiado conveniente. Con esa nueva información, el doctor Pablo pidió una audiencia extraordinaria. La jueza, al conocer las evidencias, no dudó. Emitió inmediatamente una orden de arresto preventivo contra Carlos por intento de fraude financiero y determinó la custodia provisional completa de los niños para mí, hasta que la investigación fuera concluida. Paloma no fue arrestada, pero perdió el derecho de estar sola con sus hijos.
podría visitarlo solo bajo supervisión de un oficial de justicia o en mi presencia. Todo el dinero del seguro fue bloqueado y se quedó sin acceso a ni un centavo. Cuando los policías fueron a la casa de sus padres para cumplir la orden de arresto contra Carlos, descubrieron que había huido. Había indicios de que había partido hacia Guatemala, país vecino con frontera porosa. Paloma juró que no sabía nada, que estaba tan impactada como todos. Los abuelos maternos, ahora conscientes de la verdadera naturaleza de su hija y del novio, se pusieron de mi lado. El padre de ella, don Augusto, me buscó para pedir disculpas. Don Seferino, también fuimos engañados. Ella nos hizo creer que usted era una persona terrible. Nunca imaginamos, estamos avergonzados. 2 meses después del arresto de Carlos, que acabó siendo capturado en la frontera, Paloma apareció en mi puerta. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, el rostro marcado no solo por el cansancio, sino también por la vergüenza. Se quedó allí parada en el umbral, sin saber qué decir. ¿Puedo entrar? Dudé, pero acabé dejándola pasar. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces había visto la televisión con Marcelo. Vengo a pedir perdón, don Seferino. Sé que no lo merezco, pero necesito intentarlo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Estaba ciega. Carlos me manipuló, me hizo creer que podríamos tener una vida maravillosa juntos. Me convenció de que usted era un obstáculo, que necesitábamos deshacernos de usted para ser felices. ¿Y Marcelo también era un obstáculo? Ella bajó los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro. Yo amé a Marcelo, lo juro que lo amé, al menos al principio, pero en los últimos años conocí a Carlos en el gimnasio, empezamos a hablar. Una cosa llevó a la otra. Nunca lo planeamos. Lo que pasó con Marcelo fue un accidente terrible. Juro por Dios que nunca deseé su muerte. La miré con lágrimas contenidas. Mi hijo había sido traicionado en vida y su memoria deshonrada en la muerte. Paloma, con lágrimas contenidas, respiré hondo y respondí: Marcelo nunca te echaría, pero tú me echaste a mí, y yo solo obedecí. Ella entendió el mensaje, se levantó secando sus lágrimas. ¿Puedo ver a mis hijos? Los extraño. Tú conoces las condiciones que la jueza impuso. Puedes verlos en presencia de un oficial de justicia o en la mía. Se sintió derrotada. Voy a tratarme, don Seferino, buscar ayuda psicológica. Quiero ser una mejor madre, merecer el perdón de mis hijos. Y el suyo algún día. Cuando se fue me quedé allí sentado solo, pensando en todo lo que había ocurrido. La vida nos había jugado malas pasadas, pero también nos había dado nuevas oportunidades. Yo, que pensé que terminaría mis días solo, ahora tenía 2 nietecitos para criar, para amar, para transmitir el legado de mi hijo. Ya han pasado casi 2 años desde aquel día terrible en el cementerio. Muchas cosas han cambiado en mi vida, algunas para mejor, otras no tanto. Pero, como dice el refrán aquí en el sur, después de la tormenta viene la calma, pero también vienen las termitas que comen la madera mojada. La vida nunca es solo victoria o solo derrota. Es una mezcla compleja de las dos cosas. Hoy estoy jubilado. Dejé tránsito unos meses después de la muerte de Marcelo, cuando la custodia definitiva de mis nietos me fue concedida. La jueza entendió que para cuidar adecuadamente de 2 niños necesitaría tiempo completo. Fue una decisión difícil. Trabajé toda la vida desde niño. Parar de repente deja un vacío, pero mirar a los ojos de mis nietos me hace tener la certeza de que valió la pena. Pedrito tiene 9 años ahora. Entró al equipo de fútbol de la escuela. Es igualito a su padre a la misma edad, determinado, concentrado, con ese mismo pliegue de concentración entre las cejas cuando está pensando en algo importante. Mariana, con 7, ya sabe leer mejor que muchos adultos. Sacó la inteligencia de Marcelo, sin duda. A veces, cuando los miro jugando en el patio, veo a mi hijo vivo nuevamente, perpetuado en estos 2 niños maravillosos. ¿Paloma? Bueno, cumplió lo que prometió. Hizo tratamiento psicológico, se alejó de malas compañías, consiguió un empleo como recepcionista en una clínica médica.
Después de un año de visitas supervisadas, la jueza le concedió el derecho de pasar algunos fines de semana con los niños. No voy a decir que confío en ella completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar totalmente, pero reconozco que está esforzándose por ser una mejor madre. El dinero del seguro sigue bajo administración judicial. La mayor parte está invertida en fondos educativos para garantizar el futuro de mis nietos. Un pequeño porcentaje es liberado mensualmente para ayudar en los gastos. Con eso y mi pensión, llevamos una vida simple, pero confortable. No es lujosa, pero nunca falta lo esencial. En cuanto a Carlos, fue condenado por fraude financiero y está cumpliendo pena. Nunca se probó ninguna implicación suya en la muerte de mi hijo, y tal vez sea mejor así. Prefiero creer que fue realmente un accidente trágico, un capricho cruel del destino, y no algo aún más siniestro. Ya cargo peso suficiente en el corazón. Los padres de Paloma se convirtieron en aliados inesperados. Al principio pensé que solo estaban avergonzados e intentando reparar el error de su hija, pero con el tiempo percibí que son buenas personas que también fueron engañadas. Don Augusto, especialmente, se volvió casi un amigo. De vez en cuando viene a casa, toma un café, juega con los nietos. Son momentos extraños, pero reconfortantes, como si dos familias rotas intentaran formar algo nuevo a partir de los fragmentos. La casa está diferente ahora. Pinté las paredes, cambié algunos muebles, planté un árbol de guayaba en el patio, árbol que a Marcelo le encantaba cuando era niño. Ya no es la casa del dolor, del luto, de la expulsión. Es un hogar nuevamente, lleno de voces infantiles, de tareas escolares esparcidas por la mesa, de dibujos pegados en el refrigerador. A veces tarde en la noche, cuando los niños ya están durmiendo, me siento en el portal con una taza de té de hierbabuena y converso con mi hijo como si estuviera allí a mi lado. Le cuento cómo sus hijos están creciendo, los pequeños logros diarios, las travesuras, los descubrimientos. Sé que de alguna forma él está escuchando. Lo que aprendí con toda esta historia, que la vida es como el río Grande aquí en Oaxaca. A veces calmo y navegable, otras veces turbulento y lleno de rápidos peligrosos, que la avaricia y el egoísmo pueden transformar personas aparentemente normales en monstruos irreconocibles, que los documentos son importantes, sí, aquel contrato de donación salvó mi futuro, pero que el verdadero legado que dejamos son los valores, el amor, la decencia. Aprendí también que la justicia no siempre viene como esperamos, o cuando esperamos, pero que llega de un modo u otro. Que es posible reconstruir la vida incluso después de las mayores tragedias, que los lazos de sangre a veces son más fuertes que cualquier traición. Y principalmente aprendí que nosotros, los viejos, todavía tenemos mucho que ofrecer, que nuestra experiencia, nuestra paciencia, nuestra capacidad de amar sin esperar nada a cambio, son tesoros que ningún dinero puede comprar. Cuando Paloma me llamó viejo vago en aquel cementerio, no sabía que estaba frente no a un parásito, sino a un roble resistente, con raíces profundas, capaz de albergar generaciones bajo su sombra. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra. A los 70 años, cada día es un regalo. Mi mayor preocupación hoy es vivir lo suficiente para ver a mis nietos crecer, convertirse en adultos independientes y felices. Quiero estar aquí para su graduación, para darles consejos sobre el primer empleo, tal vez hasta conocer a sus hijos. Y quiero sobre todo mantener viva la memoria de Marcelo, para que sepan qué tipo de hombre fue su padre. Si tú que me estás oyendo ahora estás enfrentando alguna injusticia, alguna traición, no te rindas. Levanta la cabeza, busca tus derechos, cree que vendrán días mejores, y recuerda, al final no es el dinero, ni la casa, ni las posesiones materiales lo que importa. Es la paz de espíritu, el amor de la familia, la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Si viste hasta el final, comenta allí abajo la palabra leal. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar.
un abrazo de este viejo.